Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Hablemos con Valero, programa dedicado a temáticas de comercio exterior de aduana. En esta ocasión particular tenemos la presencia de un gran invitado como es el doctor Álvaro Fernández Aceves, que es presidente de la Comisión del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduana. Acá hace un breve, acaba de dar una gran exposición con respecto a los avances que se están llevando a cabo y quisiera que pueda compartir con nosotros en breve también, con todos nuestros seguidores que están involucrados también en la temática de comercio exterior y de aduana, avances que se tienen que hacer con respecto a la codificación de las mercancías. Muchos de nuestros seguidores no son conocedores o técnicos de la materia aduanera y específicamente la clasificación, pero sí es importante que ellos de alguna manera sencilla conozcan qué significa esto. Pues siempre nosotros en los programas establecemos, le damos un resumen sencillo. Es tratar de identificar con un código numérico cuál es la identificación universal que van a tener las mercancías que son trasladadas de un país a otro. Eso es prácticamente como nosotros tratamos de denominarlo. Y claro está que eso significa que el sistema armonizado es un universo, es tan amplio, tan profundo, que obviamente amerita, pues, ya nos lo vas a explicar, sus revisiones cada cierto tiempo por el avance que va generando, pues, el comercio a nivel mundial. Entonces, Álvaro, más bien, gracias por estar aquí y que puedas darnos un poco un preámbulo, una reseña, cómo está avanzando la Organización Mundial de Aduana con respecto al sistema armonizado. Bueno, primero Mm, gracias Ricardo mm, por invitarme a tu mm, programa, es un gusto de estar. Y bueno, un poquito lo has explicado tú mm, ya de lo que es el sistema armonizado, ¿verdad? En la exposición que he hecho hace un momentito, hablábamos de que era un idioma más, en cierto modo. Cuando hablábamos, he puesto el ejemplo de chocolate, que en cada idioma se llama de una manera, chocolate, chocolate, mm, chocolate en mm, inglés. Bueno, pues en el lenguaje nuestro, de los clasificadores arancelarios, lo llamamos 180690. Es decir, es un lenguaje numérico, una codificación. Cuando hablamos de codificar una mercancía o clasificarla en el sistema armonizado, lo que estamos diciendo es, le vamos a asignar un único código numérico de 6 dígitos. Es decir, eso es el sistema armonizado, un lenguaje numérico. Y al mismo tiempo es un lenguaje universal, en el sentido de que todo el mundo utiliza ese lenguaje. Yo no viví aquella época del comercio de los años 60, de los años 70, pero en aquella época teníamos la nomenclatura de las Naciones Unidas, la de la LADI, la de la Unión Europea. Bueno, la de Europa, todavía no existía la Unión Europea. Y a partir de 1988, poco a poco, el sistema armonizado se fue, en cierto modo, imponiendo a todas esas nomenclaturas, hasta llegar a la situación que estamos hoy, que prácticamente todo el mundo utiliza el sistema armonizado como base para sus tarifas arancelarias. Podemos afirmar que más del 98% del comercio mundial hoy se basa en el sistema armonizado. Probablemente sea más, probablemente sea el 99% o quizás sea el 100%, pero sí que es cierto que hay países de los que no tenemos datos. Pero con toda seguridad podemos decir que el 98% del comercio se basa en el sistema armonizado. Y también es bueno poner en énfasis la importancia que tiene el sistema armonizado, es decir, codificar una mercancía, porque como dices tú, quizá haya gente que no está muy familiarizada con, bueno, ¿por qué eso tiene tanta importancia, verdad? Bueno, la primera razón es evidente. En todas las tarifas mundiales, a una determinada codificación arancelaria se le asigna un derecho aduanero. El hecho de que nosotros lo clasifiquemos en una u otra partida va a suponer que un señor pague el 15 o pague el 20, porque cada partida arancelaria lleva aparejado un derecho de aduana diferente. Eso es, digamos, la razón clásica por la cual el sistema armonizado es muy importante. Pero no podemos olvidar que las reglas de origen se basan también en la clasificación arancelaria. Es decir, el hecho de decidir si una mercancía que sale de China hace una escala en Turquía y viene a la República Dominicana, ¿quién le da el origen preferencial? ¿China o Turquía? ¿O algún otro país intermedio? Bueno, pues existen unas reglas para determinar el origen de la mercancía que se basan en el sistema armonizado. Claro, las licencias de importación, para poderle aplicar una licencia de importación a algún producto hay que poderle identificar. Efectivamente. Ujú, Y también las tarifas nacionales, los ujú, impuestos nacionales. Nosotros en Europa tenemos lo que llamamos impuestos especiales a los alcoholes, a las bebidas alcohólicas, a los tabacos, a los productos petrolíferos, incluso la electricidad. Bueno, pues el ámbito objetivo de esos impuestos se basa en ocasiones en
en la clasificación arancelaria. Es decir, en ocasiones es claro, en un vino pues lo clasificamos en la partida 2204 y un ron en la partida 2208. Pero esos productos que no sabemos muy bien si son fermentados o son destilados o realmente qué son, pues realmente que le asignemos un código a otro va a suponer que paga un impuesto de alcoholes del 5 o del 20%. Con lo cual, podemos decir, para resumirlo, que el sistema armonizado es un instrumento numérico, universal y multidisciplinar. Y responde a muchas Para que motivos. todos nuestros seguidores puedan conocer un poco más cuánto es el tiempo de actualización, hay un periodo de revisión, de actualización de las codificaciones. ¿Puedes contarnos eso, por favor? Efectivamente, Ricardo, cada 5 años modificamos el sistema armonizado, porque queremos que esas partidas, esos subpartidas, esos códigos que tenemos reflejen la realidad del comercio. Yo contaba el ejemplo, hace 10 años teníamos códigos específicos para los televisores en blanco y negro, para los contestadores automáticos con el cassette dentro, para las máquinas de escribir que había que meter el meñique ahí en la ñ adentro. Que sonaba toda la oficina. Bueno, ya no hay comercio de esos productos. No tiene lógica realmente tener códigos específicos para esos productos. Y al revés, es decir, tenemos que reflejar los drones, los smartphones, las impresoras 3D, los nuevos medicamentos, las nuevas vacunas que han salido. No teníamos ni un solo código para las mascarillas en el sistema armonizado. Es decir, lo clasificábamos en lo que llamamos códigos residuales, ¿no? Las demás. Bueno, ahora estamos pensando en abrir subpartidas para las mascarillas de papel, las mascarillas de tela, para las vacunas contra el coronavirus, para los detectores, perdón, para los PCR. Es decir, queremos que sea un instrumento ágil, que sea un instrumento que está actualizado. Y por eso cada 5 años intentamos cambiarlo. Y de hecho lo cambiamos. ¿Y es el tiempo ideal? ¿Cada 5 años? ¿Puede ser menos? ¿Puede ser más? ¿Cuáles son las sugerencias o las recomendaciones? ¿Qué es lo que pasa a nivel? Entiendo que todos los países aceptan las actualizaciones que son denominadas enmiendas, si no me equivoco. Estamos por ya la 7ª enmienda que muchos países tienen que aplicarla. En Ecuador también por un proceso legislativo, comentamos hace un rato que todavía no entra en vigencia, pero ¿es el tiempo ideal o se espera que se reduzcan los tiempos de actualización? No está escrito en piedra que tenga que ser 5 años. Podrían ser 4, podrían ser 6, podrían ser más, podrían ser menos. ¿Es el tiempo ideal? Pues probablemente sea el tiempo ideal porque no lo deja de todo satisfecho a nadie. Es decir, si hablamos con gente responsable de actualización de bases de datos, con gente que tiene que recopilar estadísticas, pues probablemente te diga, bueno, a nosotros nos gustaría que fuesen periodos más largos, es decir, para que no tengamos que actualizar todo esto cada 5 años. La gente que está realmente con el comercio a lo mejor piensa, bueno, sería mejor hacerlo cada 4 años, cada 3 años, para que la enmienda se refleje más rápidamente. No podemos olvidarnos que aunque parece 5 años mucho tiempo, cuando llega el momento de implementar la enmienda, la última vez ha sido el 1 de enero de 2022, pues probablemente la mitad de los países del mundo no llegan a tiempo, es decir, necesitan prórrogas de 6, de 1 año y de 2 años incluso. Y si incluso lo reducimos más, pues probablemente muchos países, por problemas legislativos, por problemas incluso de traducción. No olvidemos que la Organización Mundial de Aduanas trabaja en francés y en inglés. Nosotros tenemos nuestros propios comités que empezamos a trabajar cuando la OMA termina, para traducirlo al castellano o al portugués en otros lugares o al ruso. Es decir, lleva un tiempo, con lo cual a todos nos gustaría que fuese más corto, pero reducirlo de 5 a 4 años realmente tendría un impacto grande en los usuarios. Yo creo que esa es una reflexión que habría que hacerla con mucho cuidado. Así es, y yo creo que vamos a entrar también en una etapa de que ya estamos inmersos en lo que es la inteligencia artificial. La tecnología está embargando todos nuestros procesos y sería, creo yo, que algo muy importante considerar que a futuro hasta el comité del sistema armonizado tenga que considerar también ver cómo identificamos a la inteligencia artificial en varios aspectos, ¿no? Son cosas que hay que tenerlas en cuenta. Efectivamente, tenemos que reflejar el progreso tecnológico, sea desde el punto de vista que sea. El Comité del Sistema Armonizado, de todas maneras, no es un ente abstracto, no es un grupo de sabios que automáticamente vayan a decidir vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro. El Comité del Sistema Armonizado, en cierto modo, es la vía de canalizar las propuestas de los actores del comercio internacional. Es decir, tiene que haber propuestas para que el Comité del Sistema Armonizado pueda discutirlas. Hay que tener en cuenta que nosotros en el sistema armonizado decidimos hace muchos años que íbamos a clasificar productos, aquello que digamos que podemos ver, que podemos tocar,
No clasificamos software, no existen partidas arancelarias para el software, para los seguros, para los servicios, para los transportes. Es decir, la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho, pero realmente, ¿cómo la podemos reflejar en el sistema armonizado? Bueno, pues eso es una tarea que tenemos por delante. Lo mismo que también tenemos por delante el comercio electrónico. Es decir, el comercio electrónico está creciendo de modo exponencial. También tenemos que buscar articular la manera de que el sistema armonizado dé una respuesta a ese creciente comercio electrónico que tenemos. Claro, estamos entrando en una etapa muy interesante, así que creo que va a haber un arduo trabajo para el comité. Así que gracias Álvaro por estar aquí presente, por darnos una explicación breve lo que hace el comité del sistema armonizado, y esperamos que en una próxima nos puedas acompañar y podamos profundizar en este tema que es muy de gran interés para todos nuestros seguidores y todas las personas que están involucradas en el comercio exterior y en la materia aduanera. Así que gracias a todos nuestros seguidores. No se olviden de darnos likes y seguirnos en todos nuestros canales, y estaremos tratando de traer nuevos personajes que tengan temas interesantes con respecto a nuestra actividad. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima.